Igualdad. Inclusión. Diversidad. Todas, todos y todes somos una misma comunidad. La Comisión Interna para la Igualdad de Género del ICAT tiene el honor de darle la bienvenida a la entrevista Aprendiendo sobre el Orgullo LGBTI+, en el marco de la Semana del Orgullo en la UNAM, todos los amores, todos los derechos. Le doy la bienvenida a Elizabeth Izquierdo. Buenas tardes. Soy parte de la comunidad administrativa del ICAT. Paola Villarello. Buenas tardes, pertenezco a la comunidad estudiantil del ICAT. Ana Torres. Hola, pertenezco a la comunidad de académicos del ICAT. Mi nombre es Yana Almanza, presidenta de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del ICAT. Les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al evento Aprendiendo sobre el Orgullo LGBTI+. Tenemos el gusto de tener como invitado al doctor César Torres Cruz. Él es investigador asociado C de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es maestro en Ciencias Sociales y Humanidades con línea de especialización y su trayectoria es en Sociología y Estudios de Género por la UAM Coajimalpa. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, el campo disciplinario Sociología por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación son género, salud y sexualidad. Y ha publicado varios artículos en revistas indexadas y capítulos de libro sobre estos temas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que este evento es en el marco del orgullo LGBTI+, y la verdad es que tenemos muchísima curiosidad sobre este tema. Entonces, le cedemos la palabra para que, por favor, nos pueda dar una introducción a este tema. Claro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al ICAT. Muchas gracias a Yara, a Paola, Elizabeth y Ana Elizabeth por estar aquí, por invitarme a estar con ustedes. El ICAT es un centro muy importante para nuestra universidad y para mí es un honor estar con ustedes en el marco del mes del orgullo LGBTI+. Entonces, quisiera externarles mi felicidad y todo mi agradecimiento por hablar de este tema tan importante para mí con todas ustedes. Comentar de manera muy breve el contexto de la conmemoración de esta fecha. Llamará la atención por qué hablar durante todo junio sobre el movimiento LGBTI+, y qué sucede en la marcha del orgullo LGBTI+, por qué se da, de qué va el orgullo, de dónde viene. Quisiera mencionar en términos muy breves que este es un movimiento social que tiene más de 4 décadas de existencia. Nació en Estados Unidos a partir de una revuelta que hubo en un bar. En esa década se vivían contextos sumamente represores en Estados Unidos, en México y en otros países. Y en un bar que todavía existe en Estados Unidos, Stonewall Inn, varias personas precarizadas, es decir, personas negras, personas de color, personas migrantes, asumidas como no hetero, estaban en este bar y la policía llegaba y entonces realizaba actos de represión muy fuerte. Estas personas, ya con mucho hastío de enfrentarse ante estas represiones, deciden enfrentar a la policía y se arma una revuelta que dura varios días. A partir de ello, y ya con el cansancio de muchísimos actos de represión, muchas personas deciden salir a las calles en la ciudad de Nueva York para hablar del orgullo. En ese entonces solo se hablaba del orgullo gay. Y la palabra gay proviene del francés, se pronunciaría gay, se escribiría G-A y latina, y la palabra se traslada al inglés, se cambia la I latina por la Y, y podría ser traducida al castellano como feliz, o alguien que está contenta, contente, contento. Y lo que querían reivindicar en este movimiento social en Estados Unidos no es la felicidad, sino el orgullo de ser quienes son. Y para esta década, insisto, donde las prácticas e identidades no hetero
eran consideradas como patológicas, incluso como ilegales, como anormales, posicionarse en el espacio público y decir, estamos orgullosas, orgullosos y orgullosos de ser quienes somos, significó un acto político muy potente. Entonces surge así el movimiento del orgullo LGBT, bueno, en ese entonces del orgullo gay, para reivindicar la alegría y el orgullo de no ser heterosexuales. Y conforme pasan los años, se incorporan más letras de este acrónimo, hasta ahora tener, por ejemplo, el orgullo LGBTI+, que alude al orgullo de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, no binarias, asexuales, de género fluido, y cualquier otras personas que se vayan sumando a este acrónimo. En México llega todo este movimiento de Estados Unidos del 69, y ya para 10 años después, para 1978, se crean colectivos al interior de la Ciudad de México, y de hecho varios de ellos provenían de la UNAM, de estudiantes de la UNAM, de personas muy jóvenes que se asumían como no heterosexuales. En México todavía no se utilizaba el término gay, se hablaba de homosexuales, y ahí se englobaban todas las prácticas e identidades no hetero. Es curioso porque la primera marcha en la que participan estos colectivos de disidencia sexual no es una marcha del orgullo, sino es un evento para conmemorar la Revolución Cubana. Pero aparecen en 1978 los colectivos con personas asumidas como homosexuales, que insisto, en ese momento asumirse como homosexuales significaba un acto político sumamente relevante. Muy pocas personas tenían el valor de asumirse como tal. Un año después deciden estas personas hacer una marcha solo para hablar de la diversidad sexual, y en el 79 se lleva a cabo en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, la primera marcha del orgullo homosexual, que congregó a más de 30 personas, y conforme pasaron los años es una marcha que continúa hasta nuestros días. ¿Por qué se conmemora en junio entonces el mes del orgullo LGBTI+? Porque por estos acontecimientos de Estados Unidos. ¿Por qué por qué la marcha del orgullo LGBTI+ se llevaba a cabo en la Ciudad de México el último sábado de cada junio? Justo por este evento, por la conmemoración del inicio del movimiento del orgullo LGBTI+. Por cuestiones pandémicas de confinamiento, la marcha no se ha llevado a cabo en el año pasado. Parece que este año tampoco será llevada a cabo de manera presencial, será una marcha virtual, pero tiene que ver con esto, con un movimiento social que surge en Estados Unidos, que en México tenía también, digamos, características muy sugerentes, y en México además se crean colectivos de estudiantes universitarios mayoritariamente, que tenían contacto con otros movimientos sociales, grupos sumamente solidarios que formaban parte de otras críticas que no solo tuvieran que ver con la represión sexual. Pero lo que hacían estos colectivos en concreto era lo siguiente. Primero, estar en el espacio público, asumirse como homosexuales, que insisto, esto era algo muy, muy importante para esa década, enfrentar la represión policíaca, y también pedir el cese a la represión sexual. Entonces era un movimiento político que buscaba la libertad sexual, que buscaba el respeto a las personas no heterosexuales, y es un movimiento con más de 4 décadas de existencia que todavía sigue muy efervescente en casi todos los países del mundo. Muchas gracias, doctor. La verdad es que dentro de la comunidad nos surgen muchísimas dudas, y a mí me gustaría empezar por hablar del concepto de género. En particular, si nosotros tomamos en cuenta la acepción 3 que me dice el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Entendiendo este punto de vista sociocultural en lugar de que sea exclusivamente biológico. ¿Cómo nos lo puede explicar de una manera como un poco más sencilla? Claro, quisiera decir que depende mucho la fuente que consultemos, no solo para la noción de género, para cualquier concepto. El diccionario de la Real Academia Española ha sido sumamente cuestionado, dado que ha mostrado argumentos poco incluyentes. Por ejemplo, este diccionario sí incluye la palabra güey, que es un mexicanismo, pero no acepta el lenguaje inclusivo, es decir, no acepta utilizar la E en lugar de decir todas, todos, decir todes.
Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que esta es también una institución de la lengua que cumple con su función de, digamos, dar sentido al castellano, pero también hay que tomar en cuenta que el lenguaje tiene una dimensión política y tiene una dimensión que escapa a los parámetros de la RAE. Y me parece que eso tiene que ver con la noción de género. Me parece que su definición, la definición que nos has dado, Yara, es un poco complicada para las teorías feministas por lo siguiente. Primero, no hay que olvidar que la noción de género es una noción polisémica, es decir, que tiene muchísimos significados para las lenguas romances. En los estudios de género, la noción de género justo proviene del vocablo gender en inglés, que gender en inglés hace alusión a la interpretación social que se hace de lo masculino y lo femenino. Cuando llega este concepto a lenguas romances como castellano, como el idioma que hablamos la mayoría de las personas que habitamos este país, la noción se vuelve una noción complicada justo porque en castellano esta noción es polisémica, tiene varios significados y al menos hay tres. Uno puede ser pensado como una manera para categorizar cosas, por ejemplo, género literario, género periodístico, género musical. Otra puede ser entendida género como si fuese equivalente a hablar de sexo, es decir, los hombres y las mujeres, que en este caso más bien cubriría justo el rubro de una categoría que aglutina especies, por ejemplo, el género de las mujeres, el género de los hombres. Pero hay otra acepción que proviene de las teorías feministas que tiene que ver con que el género da cuenta de cómo lo femenino, lo masculino, se construyen socialmente a través de relaciones de poder. Entonces, en términos muy asequibles, para los estudios de género, el género sería entendido así. Las maneras en las que lo femenino y lo masculino se construyen y cómo eso se traslada a cuerpos concretos. No hay que tomar en cuenta el contexto en el que emerge el género. Lo digo porque la RAE mencionaba dos sexos, pero el activismo intersex y los estudios de género han dado cuenta, por ejemplo, de que no hay dos sexos, de que hay al menos 5 conformaciones sexuales, porque el sexo no solo tiene que ver con la genitalidad, que aparentemente ahí podríamos encontrar dos, pero en la vida cotidiana ni siquiera surge así. Hay conformación genitalia externa en muchos cuerpos que no corresponde solo a las divisiones de hembra biológica y macho biológico. Es decir, hay cuerpos que nacen, por ejemplo, con un micropene y con labia vaginal, o hay microcuerpos que nacen con clítoris extendido y con escroto, pero también hay cuerpos que internamente su conformación sexual es distinta. Por ejemplo, en términos cromosómicos, no solo existe la distinción XXXY, hay muchísima diversidad también al interior del sexo. Por eso digo lo complicado que puede ser la RAE al respecto. Pero en términos muy concretos, muy sucintos, el género puede ser entendido así para las teorías feministas, como las maneras en las que se construye lo femenino, lo masculino, y cómo lo femenino y lo masculino está inscrito en una sociedad heteropatriarcal donde solo son reconocidos dos sexos, una hembra y un macho biológico que se convertirían en un hombre y una mujer y que posteriormente se compenetrarían para que siga la reproducción humana. En la vida cotidiana, a lo largo de la historia de la humanidad, no existen, ni en términos biológicos, siquiera dos sexos, pero además no solo existen dos géneros, no solo existen personas que asumen solo lo masculino o solo lo femenino, sino lo que tenemos en la vida cotidiana es muchísima diversidad, también en términos de orientación sexual. No solo hay personas que se asumen como hetero, habemos personas que no nos asumimos como hetero, y no solo hay que entender lo hetero versus lo homosexual, sino también hay personas bisexuales, hay incluso personas asexuales, pansexuales. Entonces lo que tenemos es un abanico en la humanidad sumamente amplio en términos de expresiones erótico-afectivas y en términos de expresiones identitarias de género. Muchas gracias, doctor. Entonces esto me lleva a hacer la siguiente pregunta, que bueno, no sé, chicas, si ahorita vayamos intercalando las preguntas, pero entonces el término LGBTI+ combina la identidad de género con la orientación sexual. Entonces, ¿esto es adecuado, esto es lógico para englobar todas estas comunidades?
Sí, muchas gracias. La pregunta es muy buena y suele ser una duda en muchas personas que dicen, pero ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre alguien que no se asume como hetero con una persona que transita en términos de identidad de género? O sea, ¿qué tiene que ver el gusto erótico o el deseo erótico con la expresión identitaria? Yo diría que sí, sí hay una relación muy importante ahí. Y tiene que ver con lo que mencionaba hace unos segundos respecto a la definición de género para las teorías feministas. Lo que están haciendo estos grupos, estos movimientos sociales, el movimiento LGBTI+, es dar cuenta, es hacer una denuncia de cómo la heteronormatividad implanta un esquema de percepción donde la heteronormatividad solo permite que en sociedades como la nuestra solo se reconozcan a las hembras biológicas, a los machos biológicos, que se convertirían en mujeres y hombres, que serían heterosexuales y que se casarían y que tendrían hijas, hijes e hijos. Sin embargo, lo que hace la heteronormatividad como un esquema de conformación societal es relegar al terreno de lo precario a todas estas prácticas e identidades que refutan esta norma heterosexual. Es decir, la heteronormatividad no solo posiciona a personas hetero, detrás también hay una mirada muy, muy punitiva sobre las identidades de género. La heteronormatividad entonces solo va a reconocer a mujeres, a hombres que no transitan en ningún momento de sexo o de género y que son heterosexuales. Por eso todo este movimiento social aglutina todas estas identidades y prácticas, porque lo que tienen en común todas ellas es cuestionar el canon de la heteronorma. Es decir, una persona trans está diciendo, es mentira lo que promueve la heteronorma, dado que también los sujetos transitamos de género. Y una persona no hetero está diciendo, no solo existen personas hetero, también existen personas que no se asumen como hetero. Es decir, eso tendrían en común todas las identidades que conforman el movimiento LGBTI+. Por eso creo que es muy bueno aglutinarlas, que si bien hay diferencias con cada lucha, y de hecho hay, digamos, como micro movimientos sociales al interior del movimiento LGBTI+, la lucha en común es esa. Muy bien. A través del tiempo este término ha evolucionado y ahora nos encontramos con el acrónimo LGBTTIQ y más. ¿Qué significa o por qué cambió? Gracias, Elizabeth. Sí, muy buena pregunta también. Como yo ya les comentaba, cuando surge el movimiento social en México, solo se hablaba del orgullo homosexual. Después fueron entrando más letras porque hubieron personas que dijeron, no todos somos homosexuales y queremos más inclusión para dar cuenta de toda la diversidad sexual, sexoafectiva, de género y corporal que existe en la humanidad. Entonces, primero fueron las mujeres lesbianas que dijeron, nosotras no somos homosexuales, no somos hombres homosexuales, nosotras somos lesbianas. Y después el término homosexual, conforme pasa el tiempo en México, es reemplazado en algunos sectores por la noción gay, que proviene de Estados Unidos, como ya lo mencionaba hace un momento. Entonces, lo que hicieron con las siglas para no hablar de personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, es solo utilizar la primera letra para hacer un acrónimo. Primero se habló entonces del movimiento homosexual, después del movimiento LGB, que eran personas gays, y personas bisexuales, las personas bisexuales dijeron, bueno, nosotros nos enamoramos de mujeres y de hombres y no somos homosexuales ni lesbianas. Posteriormente llegó todo el movimiento trans para decir, bueno, inclúyannos en la lucha política, y después de eso se hablaba del movimiento LGBT, y eran 3 T's para hablar de personas travestis, es decir, personas que cambian prendas de acuerdo con el sexo o género que les es impuesto, pero no necesariamente puede ser por una característica identitaria. Hay personas que lo hacen por juego, por placer sexual incluso, por un gusto, pero hay personas que no solo cambian la vestimenta, sino que cambian toda su indumentaria física, pero que además internamente sienten que corresponden al género contrario. Esas serían las personas transgénero. Es decir, alguien que la medicina le dice, tú eres un hombre porque tu genitalia es de un macho biológico, tienes 20 testículos, y luego esta persona crece
y se da cuenta que en términos identitarios esta persona tiene una certidumbre interna que le dice, no, tú eres una mujer. Entonces la persona decide ser fiel a lo que siente y se convierte en una mujer transgénero porque está cambiando su género, es decir, la manera en la que incorporó lo masculino para ahora proyectar lo femenino. Y hay personas transexuales, que son las personas que deciden hacer también un cambio quirúrgico, que sienten que el sexo que les fue impuesto no fue el adecuado, o que decidieron transitar después de algún tiempo. Luego el movimiento TTT decide solo utilizar una T para referirse a las personas trans y que lo trans incluya toda esa variedad del tránsito, que sea por gusto, que sea por cuestiones de género o por cuestiones de sexo. Después llegó el activismo intersex. Las personas intersexuales eran conocidas hace algunas décadas como hermafroditas y son personas que tienen una conformación de sexo distinta, como ya mencionaba, o diversa, perdón, puede ser en términos de conformación genitalia, pero externa, pero también puede ser en términos cromosómicos, en términos gonadales. Y lo que quiso hacer el activismo intersex es dar cuenta que no solo hay dos sexos, que hay muchas conformaciones de sexo en todos los seres humanos, que insisto, ni siquiera lo sabemos la gran mayoría de personas, no tenemos certeza de nuestro sexo, en el sentido de que no sabemos cuál es nuestro conteo cromosómico, por ejemplo, cuántas gónadas produce nuestro cuerpo, cuántas gónadas sexuales, por supuesto, etcétera. Posteriormente se decide agregar el signo de más para incorporar a otras personas que forman parte del movimiento de la diversidad o disidencia sexual. Por ejemplo, las personas asexuales, que son las personas que deciden no tener prácticas sexuales en sus vidas, pero que esto forma parte de una característica identitaria muy fuerte. No es que no quieran tener prácticas sexuales, es que no forma parte de su identidad. Es un componente muy, muy, muy importante. Pueden haber algunas personas que sí se enamoren de otras, pero no van a tener prácticas sexuales porque eso no cruza su identidad de género ni su orientación erótico-afectiva. También hay personas que se denominan pansexuales, que son personas que no se enamoran de hombres o de mujeres, sino se enamoran de seres humanos, independientemente hablando del sexo, de la orientación sexual y del género, de la identidad de género. También hay personas que se asumen como personas no binarias, que son personas que en términos de identidad de género incorporan en sus cuerpos lo femenino, lo masculino, de maneras más complejas. No son ni hombres ni mujeres, son no binarias porque, bueno, tienen elementos femeninos y masculinos muy, muy, muy presentes en su expresión de género, que es decir, es la manera en la que vestimos, nos adecuamos, nos comportamos a partir de lo femenino a lo masculino. Y llegaron también otras personas que la Q tiene que ver con la palabra queer, que es una noción de Estados Unidos también, que tiene que ver con una crítica a las identidades de género, y son personas que no quieren tener ningún género, que quieren presentarse en términos de género de manera fluida, no quieren ser ni personas masculinas ni femeninas, ni personas, ni hombres ni mujeres, perdón. Entonces, bueno, y todas las letras que se vayan sumando, porque esto ha cambiado conforme pasan los años y conforme llegan grupos sociales que dicen, oigan, incorpórennos en sus siglas porque formamos parte también de la diversidad y de la disidencia sexual. Muy bien. Doctor Torres, ¿las personas cisgénero están incluidas en el término LGBTI+? ¿Sería pertinente este término para integrar a personas que se reconocen como heterosexuales y personas de la comunidad LGBTI+? Claro, depende de la postura teórica. Es curioso porque hasta parece un trabalenguas con tantas identidades y prácticas que hay al interior. Esa es la riqueza de este movimiento social que enarbola la diversidad. Primero, sobre el primer elemento, sobre lo cis y lo trans. La cuestión cis tiene muy pocos años que se discute al interior de los estudios de género y del activismo LGBT y más. ¿Cómo puede ser entendida? En términos muy, muy coloquiales, hay dos tipos de personas, las personas cis y las personas trans. ¿Cuáles serían las cis? Las que no transitan en términos de género ni en términos de sexo. Entonces, por ejemplo, si ninguna de las personas que estamos aquí hemos transitado, seremos personas cis, independientemente hablando, de nuestra orientación sexual
Luego, si alguien se asume como hetero, pues bueno, va a ser una mujer o un hombre cis hetero. Si alguien se asume como no hetero, va a ser una mujer o un hombre cis no hetero. Las personas trans son las que transitan y justo el movimiento trans quiso hacer esta distinción entre unas y otras, dado que vivimos contextos totalmente distintos. Si alguien decide transitar de sexo o de género, pues bueno, se va a enfrentar a un conjunto de sanciones sociales, va a hacer su vida un poco más difícil en términos de presentación en la vida cotidiana, en términos también de reconocimiento legal, ¿no? Es muy difícil cambiar, por ejemplo, documentos para transitar de género, el nombre, si esta persona se dedica a la academia, pues la producción académica, las citas que hacían a otra persona que ya dejó de existir y ahora nace una persona nueva, es lo que quiere marcar la distinción entre cis y trans. Las personas cis deben formar parte del movimiento LGBTI+, sí, si son personas cis, no hetero, por ejemplo. Respecto a las personas hetero, que aquí hay un elemento, de hecho, un poco controversial al interior del movimiento LGBTI+. ¿Por qué? Habrá personas que digan que las personas hetero no pueden formar parte de este movimiento, dado que no cuestionan a la heteronorma. Hay personas que han dicho, es como si metiéramos a hombres hetero, machistas, al movimiento feminista, por ejemplo. No tendrían nada que hacer allí. Pero también es cierto que hay posturas que han dicho, sí, hay que incorporarlas, dado que dentro de la diversidad entrarían las personas hetero. Y esto tiene que ver con una distinción entre diversidad sexual y disidencia sexual. Hay posturas académicas que dicen al interior de los estudios de género, la diversidad sexual formaría parte de todos los seres humanos. Pero ojo, la disidencia sexual no la llevan a cabo todos los seres humanos, ni siquiera personas LGBTI+. Pueden haber, por ejemplo, sujetos gays que puedan ser, a pesar de ser homosexuales, muy misóginos, muy clasistas, muy racistas, y en ese sentido, no por no ser hetero, no hay en términos inherentes una crítica hacia el régimen heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, esta sería otra postura, y ambas posturas a mí me parecen sumamente sugerentes, ¿no? Depende a cuál nos acerquemos. En términos personales, yo diría que, bueno, así hay que reconocer la diversidad humana, pero hay que enfatizar la disidencia sexual, y ahí sí, bienvenidas las personas hetero que sean disidentes. Muy bien, muy interesante y muchas gracias por todas sus respuestas. La verdad que estamos aprendiendo mucho. ¿Nos podría comentar qué representa la bandera arcoíris? Por supuesto. La bandera del arcoíris surge justo al interior del inicio del movimiento LGBTI+, y es justo para dar cuenta de toda la diversidad, por eso hay muchísimos colores. Es para enfatizar que todos los seres humanos somos diversos, que hay muchas maneras de enamorarse, que hay muchas maneras de amar a otras personas, que las prácticas sexuales también son muy distintas al interior de cada ser humano, y la bandera del arcoíris se convierte entonces en un ícono, en un símbolo del movimiento LGBTI+, porque quiere dar cuenta de eso, de la diversidad de todos los seres humanos. También conforme han avanzado los años, existen más banderas, no solo la del arcoíris. Por ejemplo, la bandera trans tiene sus propios colores. Si no me equivoco, es el blanco, rosa y una especie de azul celeste. Y cada vez incluyen más banderas, no solo la del orgullo LGBT. En este caso sería orgullo LGBT. Es decir, personas gays, lesbianas y bisexuales, que sería la del arcoíris. Y después hay otros grupos al interior del movimiento LGBTI+, que ha creado su propia bandera, pero sirve para eso, para simbolizar en términos generales lo diverso y lo disidente. Y ya se ha convertido en un símbolo muy importante. Cuando tú ves la bandera en cualquier espacio, pues te das cuenta de que es un espacio incluyente para personas LGBTI+. Doctor, una pregunta. Con respecto a la diferencia entre igualdad y equidad, ¿por qué el movimiento prefiere más el término igualdad? Gracias por la pregunta, Paula. Depende. No quisiera que el movimiento sea concebido como un movimiento homogéneo,
donde hay mucho consenso. Sucede un poco como en los feminismos, y hay muchos feminismos, a pesar de que la bandera es la misma, ¿no? La lucha contra el patriarcado. Sucede algo similar al interior del movimiento LGBTI+. Hay muchos grupos, como pueden ver, con muchas identidades, con muchas reivindicaciones muy particulares, que comparten la crítica a la heteronormatividad. Lo mismo sucede con las nociones de igualdad y equidad. Yo no creo que solo haya una para todo el movimiento. Depende muchísimo del movimiento social y del colectivo del que hablemos. Sobre todo porque estas son nociones que provienen de las teorías feministas, no del movimiento LGBTI+. ¿A qué alude? Primero, pues, una crítica que pediría igualdad, pediría exactamente todas las cosas para los seres humanos, y eso sería un mecanismo de alcanzar igualdad. Que todas las personas tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades. La noción de equidad, si bien también está pensando un poco en la igualdad, pero sugiere hacer una redistribución de los recursos de manera diferenciada a partir de las necesidades de cada grupo social. La crítica de la equidad diría, bueno, pero, por ejemplo, no podemos darles a los hombres más recursos materiales porque ya los tienen, pero a lo mejor las mujeres necesitan más. O si hablamos del ingreso, ustedes que están en el ICAT, saben que en las disciplinas de las ciencias exactas hay muy pocas mujeres. Si pensáramos en una política de igualdad, diríamos, ok, que entren 50 hombres y 50 mujeres a física, por ejemplo, por decir algo. Una política de equidad diría, no hay que entrar 50 y 50, depende de las necesidades de cada espacio. En el ejemplo que acabo de dar, si se necesitan 70 físicas, porque históricamente hablando no hay muchas físicas en el país, pues bueno, metamos a 70 mujeres y solo a 30 hombres. Eso sería la diferencia, pero ambas atienden a políticas de redistribución de los materiales y son políticas, digamos, de la justicia, que buscan una redistribución de todos los recursos y que buscan un mejor acceso para todas las personas. Entonces, depende qué busque cada colectivo en específico y también depende de cómo sea entendida la igualdad y la equidad, que eso varía mucho, pero en términos muy generales podría ser entendida así. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, doctor. Y regresando un poco al tema de diversidad, me gustaría preguntarle cómo afecta la diversidad sexual y ofrecer un entorno favorable para grupos minoritarios en la eficiencia laboral y productividad de una organización. Claro. A mí me parece que sería sumamente relevante incorporar a las organizaciones, a las universidades, incluso la noción de diversidad como un estandarte de lucha. Diversidad en el término amplio. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría reconocer que la diversidad forma parte de todos los seres humanos, no solo de las personas LGBTI+. Y sociedades, culturas y espacios de trabajo más diversos siempre van a ser más productivos porque nos va a permitir reconocer un elemento que forma parte de todas las vidas, no solo de las personas LGBTI+. Entonces yo creo que una lucha por la diversidad podría incluso hermanar distintos movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento LGBTI+, pero también el movimiento de la discapacidad o de la diversidad funcional, también con el movimiento de la lucha indígena. Hay distintos mecanismos y distintas dimensiones de diversidad que forman parte de muchas luchas de movimientos sociales y creo que enarbolar la diversidad podría servir justo, como decía la pregunta, para incorporar a más grupos que pueden ser considerados minoritarios, pero sí creo que hay que ver cómo entendemos también la minoría. Por ejemplo, en términos de la identidad y la orientación sexual que asumimos, sí podremos pensar que hay más personas heterosexuales, pero ya luego en términos de prácticas, la sexología ha dado cuenta pues que esto no sucede así, ¿no? Que las prácticas sexuales pues, a lo largo de todas nuestras vidas, incluso las erótico-afectivas son distintas. O sea, hay chicas, chicos que se asumen como hetero, pero por ejemplo que se enamoran de una amiguita o de un amiguito cuando son muy pequeñas y pequeños. Eso no les convierte, por supuesto, en homosexuales, sino simplemente hay una diversidad muy amplia en todos los cuerpos humanos. Entonces creo que enarbolar la diversidad sería un mecanismo muy bueno para cualquier organización. Muy interesante. Doctor, ¿podría darnos ejemplos o nos podría decir cómo se discrimina a la comunidad LGBTI más en los centros de trabajo y qué podemos hacer para erradicarla? Claro.
Muchas gracias, Elizabeth, por la pregunta, que todas son muy buenas y agradezco muchísimo toda esta interlocución. Sí, hay varios ejemplos para entender la discriminación en los centros de trabajo. Bueno, el más importante podría ser no dar un trabajo no por capacitación o aptitudes laborales, sino por no asumirse como hetero o por ser una persona trans. Es decir, negarle a alguien la oportunidad de trabajar por ese motivo. O ya que está trabajando la persona y se dan cuenta de que no se asume como hetero, despedirle por este acontecimiento. Ese sería un acto de discriminación, dado que la orientación sexual y la identidad de género o la condición sexual no tendría que ser un mecanismo para contratar o no a una persona, no tendría que ver con la capacidad que esta persona tiene, con las aptitudes que tiene para el puesto y lo que suceda con su identidad de género, con su orientación sexual o con su conformación sexual, perdón, pues es algo que forma parte de su vida privada que no tendría que interferir en un empleo. Y pensándolo, por ejemplo, para las luchas feministas, tiene que ver con lo que sucedía con muchas mujeres que cuando pedían empleo les hacían pruebas de embarazo sin su consentimiento, ¿no? O sea, si le pedían una muestra de orina o de sangre para supuestamente hacer un examen muy general y en realidad realizaban una prueba de embarazo, o sea, un acto discriminatorio. Acá podría suceder con chicas asumidas como lesbianas y bisexuales y también con hombres trans, ¿no? Que vean si hay prueba de embarazo sin su consentimiento, pero también, por ejemplo, un tema del que se habla poco tiene que ver con el VIH, que si bien cualquier persona puede vivir con VIH, pues es cierto que está un poco más presente en términos de prevalencia epidemiológica en personas de la comunidad LGBT y se suele hacer muchísimo, sobre todo a hombres que tienen prácticas homoeróticas, que en lugares de trabajo les piden análisis de sangre, les hacen pruebas de detección del VIH sin su consentimiento, y esto es un acto de discriminación muy, muy, muy elevado, pues porque el estado serológico no tendría que ser un impedimento para encontrar un trabajo. Es como si te hicieran una prueba de glucosa para ver si tienes diabetes y entonces no darte un empleo en la academia, por ejemplo. Es decir, cuestiones de salud no tienen que ver con el acceso al empleo y se convierte en un acto de discriminación relacionado con LGBTI más, pues porque hay una prevalencia en el interior de estas comunidades y además hay un prejuicio para muchos varones con prácticas homoeróticas. Históricamente hablando, ha habido una vinculación VIH-homosexualidad. Incluso, bueno, cuando surge esta pandemia, ahora que está tan en boga hablar de pandemias por el coronavirus, cuando surge esta pandemia se concentra en esta población y se hablaba de un supuesto castigo divino, de una enfermedad gay, y muchos grupos conservadores aprovecharon para generar pánico moral. Y luego ya en términos de la vida laboral cotidiana, pues bueno, se dan muchos actos de discriminación, por ejemplo, no hablarle a una persona por formar parte de la población LGBTI+, no querer compartir espacio físico, por un supuesto temor, acoso o hostigamiento, lo cual eso no tiene nada que ver con la identidad de género y orientación sexual o la conformación sexual fuera de la heteronorma, o hacer comentarios en tono de burla, ¿no? No querer compartir los sanitarios, por ejemplo, es decir, no querer entrar al mismo sanitario, quiero decir, perdón, y no querer trabajar de manera directa con esas personas. Estos son ejemplos muy, muy, muy frecuentes al interior de muchísimos lugares laborales que forman parte de la experiencia de las personas LGBTI+. Si pensamos fuera del entorno del trabajo, y quisiera mencionarlo porque es importantísimo, pues incluso hay altas tasas de crímenes de odio por LGBTI-fobia. En el país también asesinan no solo a las mujeres por ser mujeres, también asesinan a las personas LGBTI más por no asumirse como personas hetero o por cuestionar a la heteronorma. Entonces, como vemos, no estamos ante un problema menor, es un problema sumamente drástico que tiene que ser atendido. Gracias, doctor. Paola, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Sí, claro. Perdón. ¿Cuál es el rol de las y los docentes en promoción de la diversidad? Gracias, Paola. Como docentes, me parece que tenemos un papel importantísimo, más si estamos en una universidad pública como la UNAM. Tenemos que promover la diversidad todo el tiempo. Primero, quienes no nos asumimos como hetero o quienes han transitado de género
enunciarlo todo el tiempo, enunciar la diferencia, porque esto da cuenta de que no existen las nociones de minorías, como ya lo mencionaba, ¿no? Pero es que también es un tema del que no se habla mucho por justo miedo al estigma que aún puede existir. Sé que para mí es fácil decirlo que no me asumo como hetero, dado que trabajo en un centro de investigaciones de género y aquí no sucedería nada por eso, son los temas que investigamos. Pero no sé, por ejemplo, qué sucedería en centros como el ICAT o en otros institutos, digamos, que están un poco distantes a los debates en torno de género, que si bien hay gente que puede trabajar sin cisgénero, pero donde el área de experticia está en otro espacio. Creo que lo que tenemos que hacer es justo enunciarnos, quienes formamos parte de la población LGBTI más, y quienes no, promover de manera sensible el respeto a todas las personas, prácticas e identidades, dado que tenemos que pensar en nuestros y nuestras estudiantes, que seguramente nos tocará en algún momento, pues estudiantes que formen parte de la población LGBTI más, y generar un contexto incluyente y un contexto de respeto es muy, muy importante. Creo que eso tendría que formar parte de nuestra actividad como docentes, porque justo muchos actos de discriminación provienen por parte de docentes. Muchos actos de LGBTI-fobia, chistes misóginos, LGBTI-fóbicos, machistas, clasistas, y creo que tenemos que erradicar esto y generar otros ejemplos al interior de las clases que permitan el respeto y permitan la inclusión de todos los seres humanos. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Nos pudiera compartir algunas estrategias sobre qué podemos hacer las y los integrantes de la comunidad universitaria para promover espacios inclusivos en la UNAM? Claro, pues hacer lo que están haciendo ahora me parece muy, muy bueno. Dedicar, aunque sea en todo el año, 1 o 2 sesiones para el tema, creo que está muy bien. Hablar sobre el tema, sin duda que es sumamente relevante. Y luego ya en los centros, institutos, facultades y escuelas de la UNAM más cercanas a las sociales y las humanidades, incluso tener una cátedra sobre género y diversidad sexual vendría muy bien. Pero incluso también en los centros que no forman parte del subsistema de las humanidades, sino del subsistema de la investigación científica como ustedes, creo que sería muy bueno, aunque sea tener una charla al año para promocionar este tipo de identidades, para hablar de espacios de inclusión. Hablar del tema sería muy bueno y sería mi primera propuesta. La segunda, incluir a personas LGBTI más, ¿no? que hagan visible esta condición en los trabajos y también hablar del tema al interior de todas, todos y todes les colegas. Creo que invisibilizar es lo peor que podemos hacer y justo el mecanismo contrario serviría muy bueno. Hacer visible todo esto va a ser muy, muy fructífero para así generar mecanismos de inclusión para más seres humanos. Muchísimas gracias, doctor Torres, por atender todas las preguntas, curiosidades que toda la comunidad del ICAT tenemos con respecto a este tema. En nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del ICAT, de mis compañeras Ana, Elizabeth, Paola y el resto de los integrantes, le agradecemos muchísimo la participación en este evento y esperamos contar con usted de manera presencial muy pronto en cuanto tengamos oportunidad de hacerlo. Claro, sin duda que sí. Muchísimas gracias a ustedes, Yara, Elizabeth, Ana Elizabeth, Paola, y a todas las personas que conforman la CINIG, y a la comunidad del ICAT. Y ojalá que podamos vernos muy pronto en persona. Y gracias por la invitación, muchas gracias por considerarme, gracias por las preguntas tan interesantes y por toda la interlocución. Les mando un abrazo a distancia y ojalá que muy pronto nos veamos. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.